Nos encontramos ya en el último tramo del tiempo litúrgico de Adviento. En este periodo, la Iglesia quiere que nos preparemos dignamente para celebrar la próxima Navidad. Y de algún modo nos invita a que actualicemos aquella lenta expectativa y preparación espiritual del pueblo de Israel y también de algún modo de todas las naciones de la tierra para recibir la salvación. De manera que en el período de Adviento nosotros evocamos aquella larga espera y eso tiene que animarnos a preparar la Navidad con una especial intensidad espiritual. Podríamos decir que la Navidad no es el simple recuerdo de un hecho del pasado, sino que cuando la Iglesia, los cristianos, lo celebramos, en el misterio de la celebración, sobre todo de la celebración litúrgica, la gracia de la Navidad se hace presente nuevamente. Pero en el periodo de Adviento, y si ustedes siguen, por ejemplo, los textos litúrgicos de estas semanas, se ve que también la Iglesia enfoca la segunda venida de Cristo, la venida gloriosa al fin de los tiempos. La primera generación cristiana, y eso aparece en los escritos del Nuevo Testamento, tenía como la mirada del corazón puesta en ese Cristo glorioso que vuelve para juzgar al mundo, para clausurar la historia humana y para llevar a sus elegidos al reino definitivo. Esa inminencia de la segunda venida de Jesús es algo que debe quedar en lo hondo de nuestra conciencia, porque en realidad desde que el Señor subió al cielo el día de la Ascensión, su segunda venida, aunque no sepamos cuándo ocurrirá, es siempre inminente. No corresponde entonces decir, bueno, no sabemos cuándo ocurrirá eso, además pueden pasar todavía milenios y demás. El Señor desde la gloria está siempre viniendo de algún modo. Entonces el Adviento recoge estas dos miradas sobre Cristo. La primera que se dirige a su primera venida, su venida en la humildad de la carne, su venida para traernos la gracia de la redención, y la mirada en la segunda venida de Cristo en la gloria, cuando vendrá como juez. Y también podríamos añadir que hay una intersección de estas dos venidas que aparece clara en la espiritualidad del Adviento. San Bernardo, en uno de sus sermones sobre este tiempo, habla de un tercer Adviento, de un Adviento intermedio. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la venida constante del Señor a las almas, a la venida de Cristo por medio de su gracia, por medio de los dones de su Espíritu, viene a habitar en nosotros. Entonces, tanto la primera venida como la segunda aparecen actualizadas en esta especie de Adviento intermedio. En suma, al prepararnos a la Navidad, insisto, no nos preparamos para la conmemoración de un hecho pasado, sino que estamos celebrando un hecho presente. Cristo viene continuamente a nosotros con los dones de su gracia. Y la vida de la fe es entonces salir al encuentro de Cristo que viene a nuestro encuentro. El cristianismo se caracteriza porque no es simplemente la búsqueda de Dios por el hombre, sino es la búsqueda del hombre por Dios. Bueno, este tiempo es adecuado entonces para pensar la actualidad permanente de nuestra vida, vida de fe, como un salir al encuentro de Cristo. Podríamos decir desde esta perspectiva que el Adviento es una especie de parábola litúrgica de la existencia cristiana. Claro, lo observamos en este periodo de 4 semanas antes de Navidad, pero en realidad tendríamos que vivir continuamente en Adviento, es decir, en la espera del Señor, en la salida al encuentro con Él. Hasta la próxima.